habrá otro momento. Hilana Caro, Cuyacana, Caro, Pacha, Pacaraxna, Jarona Cana, muy tañana, a ver. Catok tañana Canquiva, Maine Cuyaca, Sabina Sánchez, provincia Pacajes, Oxanquiriba, Cuyaca, Sabina Kamisaki, más que ahí por Pandarón Taseñani. Buenas tardes, hermanos, todos los que trabajan en el Radio San Gabriel. Y Naya Ucararon, eres Pachanero, felicito, eres tú. Anji Chorasan, Akam Katok Tamat, hermanos y hermanas, Jaucanes trabaja tu Pacharo. Ucamaraki, Anji Chorasan, Hannibal Tañang Tanwa, Acá Bolivia marca, Naira Qatar Mis Chinis, Asina Jiwasaja, acá señor Rodrigo Paz, gobernador Roja, Jaconta Huetano, pero compañero Paja, capitán Lara, hay Ucaro más que todo, Jaconta Huetana, Paneni son gobierno chinisas. Hichaja, ya engañata que pinectan be con gente anchi hermano arski iguala. Aymarana caroja, hiskashtawi istua, wale camerina caroa, arjatawi. Anchi chorasan naya hacer esto. Del castellano, el gobierno nos ha engañado. Aquí en La Paz, más que todo ha ganado por el capitán Lara. Ahora está sentado bien. Pero cómo nos han despreciado a los aymaras, de toda forma, nos están engañando. Alguien mera chueco, hay que llevar al cárcel. Estamos en la democracia, esa es mentira. Está en la dictadura, está gobernando para dictador, quiere hacer volver. Antes nosotros estábamos con la constitución política del Estado plurinacional. Ahora todo eso ha pisoteado, ha quemado Vipala. Ahora no quiere ver a los ponchos rojos, está mirando chueco, hay que llevar al cárcel. No estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué tiene que hacer el señor presidente manejar con mentira? Vos has empezado pues, ¿quién ha empezado con el decreto 1720? De eso la gente ha venido desde el oriente, ahora de eso los demás nos hemos dado de cuenta, los aymaras, más que todos los aymaras, nos estás dividiendo. Aquí en La Paz nunca quieren unirse, el distrito 2, el distrito 1, distrito 3, distrito 4, no quieren ayudar. ¿Cómo? Hay que pasar a los fiscales, hay que demandar a estos vándalos, a estos negros, estos cochinos, idiotas, todo nos ha insultado. ¿Cómo han dicho que hay ley para discriminación? Ahí está siendo gobierno, nos han discriminado, ahora peor nos está dividiendo. No estoy de acuerdo, le felicito a los hermanos que se han dado la cuenta para salir, para bloquear, y todos los choferes sindicatos, otros favor del gobierno hablan, díganle pues a su cara al gobierno, ¿quién ha empezado para demandar a los pueblos indígenas? ¿Quién ha empezado? El gobierno que pague pues, ¿cuántos muertos hay? De eso que pague, porque él ha empezado pues a discriminar a los aymaras. No estoy de acuerdo con eso. Si usted tiene que irse, si no quiere irse mañana, pasado, igual se va a ir. Estoy de acuerdo que se vaya, no estoy de acuerdo a cuánta gente ha hecho matar. A los policías yo les digo, ¿para quién va a gobernar? Se va a privatizar agua, luz, ahora colegios fiscales, no va a haber. Él ha dicho pues, ahora dice mentira, mentira. ¿Con qué mentira quiere gobernar? Señor presidente Rodrigo Paz, te digo en tu cara, ¿cómo has utilizado al capitán Lara? Ahora has puesto de vicepresidente al Samuel Doria Medina. No estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo quieres solucionar? Ahora solucionaremos, dialogaremos. Vos has empezado pues, vos has empezado, tocate el pecho, señor presidente. Respétanos como a la gente. Nosotros los campesinados mantenemos pues a al alto a la ciudad. ¿Cuántas veces voy a repetir? No estoy de acuerdo en lo que vos estás gobernando a este país, dividiendo, gobernando para los demás ricos y los demás más pobres. Por eso no estoy de acuerdo. Señor presidente, mirad al cielo. Dos senadores, dos diputados, que miren al cielo. Hay en el cielo un divino que va a juzgar todo lo que has hecho. Ahora, esa diputada Claudia Bilbao tanto saca la cara, con toda su familia trabaja pues en esos diputados, senadores, de todo, por eso saca la cara pues. ¿Dónde es su casa? Hay que averiguar. Cuidado después que pase como Albaldo Albarracín, hay que estar al tanto nos discrimina esa
diputada Claudia Bilbao. Hermanos, hermanas, seguiremos adelante. Si no quiere aceptar todo lo que está en pleno, eso es lo que está pidiendo. Si no quiere aceptar, va a tener que salir, no va siempre. Se va a aceptar, estamos de acuerdo. Si no, vamos a seguir bloqueando. Eso sería mi queja en esto. Ahora que he venido en este tiempo, tantas cosas está pasando. Estamos muriendo de hambre, estamos muriendo de hambre. Agradezcan pues a los campesinos. El campesino mantiene pues, ahora somos cochinos, hediondos. Hombre, ese es hediondos, macho y hembra. Así nos has tratado, ¿no ves, señor gobierno? Ahora eso está bien. Nosotros, a ver, te vamos a tratar a toda tu familia, a toda tu gente, tus diputados, tus senadores. Eso, el de Santa Cruz, eso, gobernador, igual, apoyando. ¿Para quién va a gobernar? Pues que digan, pues, en sus caras que le diga al gobierno, ¿quién ha empezado? ¿Quién ha empezado? Él ha empezado, pues, ¿por qué no le dicen? Los choferes sindicatos de Santa Cruz, tiene que ir ley, no puede ser, para los demás va a haber ley, y para el gobierno, tantos, 32 maletas ha hecho perder. El avión donde estaba robando tanta plata, después rápido ha cambiado, ¿no ve? No servía esa plata, han robado, hay que llevar al cárcel. ¿A él quién ha llevado ahora al cárcel? Pues, ¿quién ha llevado ese 32 maletas que han hecho? Ahora tanto dice Alevo que es narcoterrorista. Hasta vos también eres narcoterrorista, Rodrigo Paz Pereira. Señor presidente, te digo en tu cara. Gracias, hermano. Walik, que sin cam.